Hola, bendiciones. Bienvenidos a esta hora, a esta conexión Zoe del día de hoy. Bueno, luego de un tiempo de no haber estado conectados con ustedes, más sin embargo sí conectados con el dador de la vida, que es en realidad lo más importante. Pero para nosotros es un gusto, es un placer poder llegar hoy hasta tu lugar, hasta tu casa, y poder traer una palabra que sin duda alguna sé que va a ser de bendición para nuestras vidas, así como lo fue para mí. Y sé que Dios se va a glorificar en este día en medio de nosotros. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de este medio. Y bueno, están aquí para recibir de parte de Dios lo que es necesario para sus vidas y entendidos pues que el Señor está obrando de una manera sobrenatural en nuestro favor en este tiempo. Quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y saludarles desde donde quiera que estén conectados, desde Venezuela, desde acá de Colombia, de Bucaramanga, Piedecuesta, Barranca, Cali, Bogotá, en cualquier lugar donde estés, toda nuestra gente preciosa que se conecta también desde México, Estados Unidos, desde Perú, Bolivia, no importa el lugar donde te encuentres, hasta allí la presencia de nuestro Señor pues te alcanza y entendidos de esto, que somos el domicilio donde Dios habita. Él está con nosotros todos los días. Es una promesa. El Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y evidentemente pues es una promesa cumplida. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado. Y su amor, su bondad, siempre manifestándose en favor de cada uno de nosotros. Así que quiero hoy ir al grano, porque no va a ser muy larga esta intervención del día de hoy, mas sin embargo va a ser bien necesaria. Yo creo definitivamente que hay cosas que tienen que ser muy puntuales, hay cosas en las que Dios habla a nuestras vidas y el Evangelio tiene que ser muy práctico. Lo que nosotros recibimos de Dios tiene que de alguna manera ser fácil de hacer, de entender. El Señor dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Lamentablemente muchas veces hemos sido expuestos a mensajes, a palabras, a ministerios, qué sé yo, que de alguna manera nos han colocado cargas pesadas. Pero el Evangelio es fácil, es un yugo fácil de llevar. Es una carga ligera para nuestra vida y en eso quiero enfocarme en este momento. Hoy quiero hablarte de algo bien particular y quiero hablarte del Cristo que nos habita, el Cristo que nos habita. Y hay algo aquí que yo quiero que comencemos a analizar, ¿no? Porque todos sabemos pues que el Señor, Cristo, es el centro de la Escritura. Es el centro de lo que la palabra de Dios establece. Todo lo que en ella hay habla acerca de Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor se manifiesta y se revela a través de las Escrituras. Entonces, la palabra siempre va a representar a Cristo con distintos tipos, con imágenes, con cuadros, con historias y aún con distintos tipos de personas, de plantas, de animales y objetos de la naturaleza. Usted dirá, pero bueno, ahora sí perdimos al apóstol. No me perdieron, me ganaron. Escúchame esto, porque, por ejemplo, cuando yo te hablo del cordero, el cordero es un animal, pero es un tipo de Cristo, del Redentor. Cuando yo te hablo del árbol de la vida, el árbol es una planta,
pero obviamente cuando hablamos del árbol de la vida sabemos que estamos haciendo referencia acerca de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando hablamos de la tierra prometida, estamos hablando de un territorio, de un área geográfica, pero en realidad cuando nosotros aplicamos la tipología, sabemos que la tierra prometida no es un lugar, no es una sección geográfica, sino que es una persona, que es Cristo. Y en fin, así como eso, nosotros vamos a encontrar a la luz de la Escritura muchas manifestaciones de Él, que de pronto no hablan directamente haciendo referencia a Él, pero cuando nosotros hacemos uso de la tipología, entendemos entonces que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace la Biblia? La Biblia principalmente lo que hace es revelarnos a Cristo. Esto es que nos lo muestra a Él y nos los explica a Él, nos ilustra, nos narra quién es Cristo y qué es lo que Cristo incluye, qué es lo que Él tiene para nuestra vida. Por eso debemos entender que Él es ahora, ¿verdad? Que Él aún vive hoy. Y que estos años, estos 2000 años pasados de la historia humana no han sido capaces de separarse del Señor. Es decir, todo está en Él, todo fue creado por Él y para Él. En Él subsisten todas las cosas, en Él existe todo lo que hay. Y yo creo que esto tiene que ser un conocimiento práctico acerca de Cristo que nosotros debemos adquirir en nuestra vida. Porque muchas veces levantamos nuestras manos, le oramos a Él, pero en realidad no se nos ha revelado, no lo hemos conocido. Y necesitamos conocer a Cristo en toda su magnificencia. Necesitamos que Él se revele a nuestra vida, pero también necesitamos conocerlo de una manera muy práctica, muy sencilla en todo nuestro caminar con el Señor. Muchas veces escuchamos mensajes que de alguna manera nos impulsan y nos hacen pensar en cosas a veces que son inalcanzables para nuestra vida. Pero cuando se nos revela Él, cuando se nos revela su esencia, cuando se nos revela su grandeza, su poder, su deidad, entonces definitivamente sabemos que estamos en el lugar correcto y en el camino correcto, hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, debemos entender que entonces Cristo es el punto central alrededor del cual gira toda la historia humana. Y lo que necesitamos hoy más que nunca, hoy en día, es que se nos revele esta persona maravillosa de Jesús. Porque en Él está contenido todo. Él es la esencia. Él es la gloria de Dios. Él es la manifestación del Dios Padre, dado a conocer a los hombres. Y es el todo y en todos. Es decir, en Cristo está la deidad, pero también está la humanidad y aún está la redención, el perdón, el podernos levantar y el podernos llenar de Él. Entonces, la Biblia habla acerca de este Cristo que te estoy manifestando. Ya sea con respecto a lo que Él es, a lo que Él ha logrado. La Escritura nos habla acerca de su persona, de su obra. Es decir, de todos los aspectos de Jesús. Siempre nos muestra que Él está en todo lo que existe y que Él es infinito. Cuando usted y yo leemos, por ejemplo, pasajes como el capítulo 1 del libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1 dice que cuando nosotros vemos la naturaleza,
estamos viéndolo a Él, porque Él se manifiesta a través de todas las cosas creadas. Es decir, que aún si no hubiese gente que predicara el poder del Evangelio, la palabra del Evangelio, la misma creación habla acerca de Él. La misma creación lo manifiesta porque Él está en todo. Él todo lo creó para Él. Todas las cosas en Él subsisten, son para Él. Entonces hay algunos aspectos de Cristo que yo quiero resaltar en este día, en esta hora, para que nosotros meditemos en ellos, y lo quiero hacer a través de algunos pasajes bíblicos. Lo primero que quiero que usted entienda y que todos podamos llegar a este punto de acuerdo el día de hoy es que Cristo es Dios. Sí, Cristo es Dios. Escúchame esto. En Juan capítulo 1 versículo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y de hecho la Escritura dice que Cristo es el Verbo de Dios. Por lo tanto, según este pasaje, dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Está manifestando claramente la deidad de Cristo. Escúchame esto. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y te tengo una buena noticia, porque Cristo no está en otro lugar, sino en ti y en mí. Somos el domicilio donde Cristo habita. Por lo tanto, esta palabra nos da a entender que si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, y si Cristo te habita, entonces en ti hay una manifestación gloriosa del poder de Dios a través de Él en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, nuestra fuerza no viene de nuestra habilidad, nuestra fuerza no viene de nuestra capacidad, nuestra fuerza viene de Él que nos habita. Y si Él está en nosotros, entonces todo lo podemos hacer. Pero es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. En Él. Porque Él es nuestra fortaleza. El segundo aspecto del cual quiero hablar en esta hora, además de que Cristo es Dios como primer aspecto, el segundo aspecto del que quiero hablar es que Cristo es hombre. Cristo es hombre. Escúchame esto. Juan 1:14 dice, y aquel verbo de Juan 1:1, aquel verbo el cual era con Dios y que era Dios, en el versículo 14 dice que ese verbo se hizo carne. Ese verbo fue hecho carne. Dios se hizo lo que no era. Él no era carne, Él era espíritu, pero se hizo carne. Dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Vimos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Qué impresionante esto. Entonces, cuando Cristo se hace hombre, entonces se vuelve todo inclusivo, porque en Él está la plenitud de la deidad,
pero también está la plenitud de la humanidad. Es decir, en el sacrificio de Cristo, todos morimos. Y en su resurrección todos vivimos. Es un sacrificio completo. No es algo que el Señor hace a medias. Es decir, que cuando usted y yo nos apropiamos de esta verdad en nuestra vida, entonces nuestra realidad cambia. Porque tú puedes estar pasando por momentos de adversidad, puedes estar pasando por momentos de dificultad, puedes que hoy te sientas solo, que hoy estés caminando en tus propias fuerzas y quieras resolver situaciones desde tu humanidad. Pero la verdad es que cuando Cristo se revela en nuestra vida, entonces entendemos que ese gran poder que operó en Él para resucitarlo, para levantarlo de los muertos, para levantarlo en gloria, para hacerlo ascender a la presencia del Padre, es el mismo poder que se está moviendo en nuestra vida. Romanos 8:11 dice que si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces ese mismo Espíritu también va a vivificar nuestro cuerpo mortal. Es decir, que las cosas que tú no puedes lograr en tu habilidad, el Espíritu de Dios puesto en ti, todo lo puede y lo va a lograr. Entonces Cristo es hombre. Él aprendió la obediencia. Podemos acercarnos a Él y encontrar de parte de Él una respuesta para nuestra vida a la necesidad que tengamos el día de hoy. Porque Él conoce lo que tú estás padeciendo. Él conoce el dolor por el que tú puedas estar pasando. Él lo conoce porque Él lo vivió primero que tú. Quiere decir que el camino que tú estás transitando, ya Dios lo transitó por ti y Él conoce cuál va a ser tu final. Y por eso quiero declararte que esta semana va a ser una semana de victoria, va a ser una semana de plenitud, va a ser una semana donde Cristo se va a manifestar en tu vida y vas a poder percibir, abrazar y obtener todo el bien que Él tiene diseñado para nuestra vida. Amén. Es un diseño eterno. Y por último quiero exaltar o resaltar esta tercer aspecto de Cristo. Primero, que es Dios. Segundo, que es hombre. Tercer aspecto que quiero resaltar es que Él es el Redentor. Óyeme bien esto. Él es el Redentor. Él es el que pagó el precio por nuestra libertad. Muchas veces hablamos de redención sin saber qué significa. Y la redención era el pago que se hacía por la libertad de un esclavo. Es decir, alguien que estaba en esclavitud, que tenía un amo, y si yo quería, por ejemplo, redimir la vida de ese hombre, yo tenía que pagar el precio, el valor de la libertad de él, y tenía que ir con el amo y entregarle el precio que valía esa persona para poderle brindar la libertad. Bueno, Cristo nos redimió. Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Cristo pagó el precio de nuestra maldad. La Escritura dice en Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, Él pagó el precio por tu dolor, Él pagó el precio por tu quebranto, Él pagó el precio por la enfermedad, Él pagó el precio sobre la miseria, Él pagó el precio sobre la ruina, Él pagó el precio sobre la afección que tú puedas estar viviendo hoy para darte libertad, Entonces, Él es nuestro Redentor. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él participó de carne y sangre, como tú y yo hemos participado de carne y sangre, y lo hizo para destruir
escúchame esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Mira, no pelees contra el diablo. Tu lucha no es contra él. Tu pleito no es contra él. Cristo lo destruyó. Aquí está claro. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Yo escucho muchas veces personas que me dicen, no, es que estoy recibiendo tremendos ataques de brujería, de hechicería, por eso estoy enfermo. O es que me echaron mal de ojo. O es que me hicieron lo uno, lo otro, que fulano me critica, que sultano. Estoy arrastrando maldiciones generacionales. Mira, en Cristo es el final de la frontera humana. Cristo es el final de lo que humanamente nosotros podemos estar viviendo. Pero en el momento que nosotros creemos en Cristo y somos traspasados por la cruz, somos cruzados por la cruz, entonces en ese mismo momento nosotros somos poseedores de una gran victoria en nuestra vida. Somos poseedores de la victoria sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre sus huestes, sobre toda maldad que se pueda generar sobre este mundo, sobre todo lo que el mismo infierno quiera lanzar sobre tu vida. No tiene ningún efecto, porque el poder redentor de Cristo, el poder redentor de su sangre, entonces habita en medio de ti y te liberta de todas las cosas. Colosenses capítulo 1 versículo 20 dice, y por medio de él, levanta tu mano y recíbeme esta palabra allí donde tú estás y declárala conmigo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La obra vicaria de Jesús, el haber ocupado nuestro lugar, produce en nosotros una gran victoria, produce en nosotros una gran paz. No sigas peleando, no sigas luchando, no sigas en tus propios caminos creyendo que las cosas no funcionan. Hermano, ¿cómo estás aquí en la prueba, en la lucha? No. Usted puede estar siendo probado, pero la prueba suya no es para destruirlo. La prueba en la que usted está el día de hoy es para aprobarte, para pasar de nivel, para pasar de grado. ¿Sí? Vas a pasar de primaria a bachillerato y vas a ser probado durante todo el bachillerato para alcanzar el grado de bachiller y convertirte en un universitario, y así hasta que te conviertas en un profesional. Bueno, igual sucede en el Señor. Somos probados para ser aprobados, para ser llevados a otro nivel, a otra dimensión. Esa prueba que viene de parte del Señor no avergüenza, no es una prueba que destruye, es una prueba que te levanta, es una prueba que te hace ser mejor, es una prueba que te revela a Cristo y que te hace más dependiente de Él y de su gracia. Quiero terminar con esto porque quiero que tú hagas conmigo estas declaraciones. Vamos a hacer algunas declaraciones el día de hoy y quiero que usted lo haga desde su corazón. Vamos, levante su mano derecha conmigo, ahí en su casa, donde usted está, con su familia. Todos levanten la mano y diga esto conmigo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos, dígalo creyendo, dígalo una vez más. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo leímos al principio, Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto no es algo que yo me invento. Esto está en tu Biblia, en la que tú lees. Escucha,
Segunda declaración. Sí, segunda declaración que quiero que hagas hoy conmigo. Las riquezas de Cristo son inescrutables. Nunca vas a lograr conocerlas todas. Nunca vas a lograr medir el tamaño de la gracia y de la bondad de nuestro Señor para contigo y para conmigo. Diga conmigo, las riquezas de Cristo son inescrutables. Efesios 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, 8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Este es el apóstol Pablo hablándole o escribiéndole a la iglesia de Corinto. Y le está diciendo a ellos, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hay mucho que aprender. Hay mucho para recibir. Hay mucho que necesitas conocer de Él para que puedas mantener tu vida en la victoria que Él conquistó para ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Escúchame. Tercero, declara conmigo esto. Su anchura, longitud, altura y profundidad no tienen límites. ¡Wow! Diga, la anchura, longitud, altura y profundidad de Cristo no tiene límites. Cristo es dimensional. En Cristo están todas estas dimensiones: anchura, longitud, altura, profundidad. En Él está todo. En Él todo existe. Mira lo que dice Efesios capítulo 3 versículos 18 y 19. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando lo conocemos a Él, somos llenos de la plenitud del Creador, de Dios, del Dios Todopoderoso, del Elohim, del Yo Soy. Él se manifiesta en nuestra vida y nos revela a Cristo. Otra declaración que quiero que hagas conmigo el día de hoy. Diga, Él es aquel que todo lo llena en todo. Si te sientes hoy vacío, Él es el que todo lo llena. Vas a ser lleno de su plenitud. Vas a ser lleno de su amor. Vas a ser lleno de su gracia. Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo es todo. Todo fue sometido bajo sus pies. Y dice que Cristo fue entregado, fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tú no estás acéfalo, tú tienes una cabeza que es Cristo. Él es nuestra cabeza, Él es nuestra gloria. Él es el que levanta nuestra vida. Dice que la iglesia es su cuerpo. Dice que tú y yo somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo es la iglesia. La iglesia es su agrandamiento. La iglesia es su manifestación. Siguiente declaración y con esto termino. Escúchame bien. Diga conmigo, Él da el Espíritu sin medida. Cristo da el Espíritu sin medida. Juan 3:34 dice, porque
el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu se nos ha dado sin medida. Y yo creo que es importante este punto y que usted internalice esta información. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice algo bien interesante. Dice, porque el Señor, hablando de Cristo, es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu es Cristo hecho real en nuestra vida. Cristo es el Espíritu, o el Espíritu es Cristo impartido en nosotros. Es la manifestación de Él, del mismo Cristo, en cada uno de nosotros. Por lo cual Cristo es quien da el Espíritu, quien es Él mismo. ¿Sí? Él se da a sí mismo en nosotros, sin medida, como lo dice Juan. Ahora, quiero que entiendas esto. Porque si el Espíritu es dado sin medida para ti y para mí, es porque ese Espíritu nos instruye, nos habilita, nos capacita para la obra que tenemos que hacer. Quiero decirte que estos días van a ser de una manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo en medio nuestro. Va a haber un derramar del Espíritu Santo sobre nuestras vidas como nunca antes. Se nos va a revelar Cristo en muchas facetas, en muchas áreas de nuestra vida, y nos vamos a multiplicar y vamos a crecer de una manera sobrenatural. Nosotros declaramos este año 2024 un año de puertas abiertas. Y quiero que entiendas esto, que el Espíritu que está en ti, que es Cristo que te habita, ese Espíritu va a abrir puertas delante de ti que nadie va a poder cerrar. Y también va a cerrar puertas que nadie va a poder abrir, porque Él tiene las llaves. Quiero declararte que esta revelación de Cristo va a traer una profunda convicción en tu corazón de libertad, una convicción de salud en tu cuerpo, de sanidad total para tu vida. Hoy te quiero declarar sano por el poder de la palabra y quiero declarar que Dios va a orar en medio de ti. Quiero desde acá, desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia, declarar bendición y paz sobre tu vida. Shalom, bendiciones.